Hola, bienvenidos nuevamente a la biblioteca de Acercandría. Damos continuidad a la lectura del libro Orfeo desciende a los infiernos. Estamos en el capítulo 4, En busca del amor perdido. Durante el largo invierno, Orfeo había recorrido de norte a sur gran parte de la Hélade, a despecho del frío y de la dureza de la ruta. Lo sostenía su dolor por la muerte de Eurídice, que proclamaba a diario con sus cantos, y lo alentaba la entera naturaleza, los árboles y los animales que lloraban con él, las rocas del camino cuyas lágrimas afloraban en manantiales, la honda conmoción de los humanos. Asomaban en las umbrías los pétalos amarillos de las celidonias cuando intuyó que estaba a punto de alcanzar su meta. Durante la pasada noche lo había arrancado del sueño el dulcísimo canto de un ruiseñor que se preparaba para recibir a su pareja. Era un presagio, una señal favorable de que pronto tendría entre sus brazos a su esposa. Con esa esperanza acometió el ascenso de la loma. Ya en la cima el corazón se le detuvo al mismo tiempo que las piernas. A los pies de la colina se bifurcaba el sendero. Uno de los ramales continuaba recto hasta la punta del cabo que, largo y estrecho como una lanza, penetraba en el mar Jónico. El otro, aún más pedregoso, torcía a la derecha y descendía hacia una hondonada sombreada por fúnebres tejos. Ese era exactamente el paisaje que le había descrito Etálides, el heraldo de los argonautas, a cuya amistad había recurrido cuando el dolor y la desesperación por la muerte de su amada lo impulsaron a abandonar el valle de Tempe. La boca más cercana del Hades abre sus fauces en el cabo Ténaro, le había explicado el argonauta. ¿Para qué quieres saberlo, Tracio? ¿También vas a llamarme loco si te digo la razón? Y ante la ancha sonrisa de Tálides continuó: voy a rescatar a Eurídice de la muerte. Esto lo dice quien no creía en el amor. Esa fue la contestación del heraldo, que se irguió en su asiento. Claro que estás loco, ni siquiera te dejarán entrar, pero no seré yo quien abandone a un amigo. Te explicaré cómo llegar allí. El haber seguido con exactitud sus instrucciones daba ahora su fruto. Descendió Orfeo hasta el pie de la colina y al llegar a la bifurcación se acuclilló y revisó sus armas. Comprobó que la tensión en las cuerdas de la cítara fuera la adecuada y se las colgó de nuevo a la espalda. Guardó en el puño el plecto para tañerlas y repasó algunos de los consejos que le había dado Etálides, bien informado por su padre Hermes, para llegar a las orillas del río Aqueronte. A partir de ahí, Orfeo habría de confiar en su instinto. De la calabaza de agua vertió en el suelo unas cuantas gotas como libación a Apolo y ofrendó otras a Dioniso antes de invocar y llamar en su ayuda a su madre y a las demás musas. Recorrió el sendero tan deprisa como le permitían los pies, torturados por las aristas de las piedras. El helor de la muerte y un tétrico silencio se abatieron sobre él en tanto
una neblina mefítica que emanaba de las raíces de los tejos, reptaba entre los troncos y se elevaba volviendo el aire irrespirable, asfixiante. Penetraba el camino en una cueva vacía, sobrecogedora por su vastedad y por una luz difusa que volvía más terrorífico aún todo lo que quedaba en sombras. Un oscuro hueco, opresivo y sin nombre. Le temblaban las manos, se le helaba el aliento y solo el recuerdo de Eurídice lo empujaba a avanzar con la mirada clavada en el suelo. De pronto lo sacudió un dolor intensísimo, como si acabara de recibir el azote de un látigo y experimentase de nuevo en carne viva la desgarradora muerte de su amada. Llegó un segundo golpe aún más penetrante y amargo. Había hecho mal en dejarla sola. No regresó tan deprisa como era necesario. Debió encontrar el modo de extraerle el veneno de la herida. Por esos signos supo que había llegado al vestíbulo de los infiernos y se atrevió a levantar los ojos. Tal como le había advertido Etálides, se encontró de frente con los rostros contraídos del dolor y del remordimiento. Los acompañaban otras desgracias, mas Orfeo evitó mirarlas y aceleró el paso. Aquella senda desembocaba en la tenebrosa ribera del río Aqueronte. En sus negras arenas se agitaban las sombras de un sinnúmero de muertos cuyas manos, como un macabro revoloteo de aves, se tendían hacia la ansiada orilla opuesta. Llamaban con ese gesto a Caronte, el escuálido barquero, quien, vestido de harapos y con una luz de codicia en los ojos, impulsaba su barca de cuero, medio hundida en la ciénaga, valiéndose de una pértiga. A los insepultos y a los desheredados los rechazaba con modales hoscos. Quienes llevaban el óbolo para pagarle le abrían sus bocas y los huesudos dedos del barquero hurgaban en ellas en busca de su paga. Antes de permitirles subir a su esquife, apenas vio en la orilla a Orfeo, le gritó con voz desabrida: tú, vete de aquí, o muérete si lo prefieres, porque los vivos no pueden entrar en este reino. Vengo a buscar a mi esposa, Eurídice. ¿La has visto, buen barquero? Sobre las cabezas de los millares de muertos se expandió la carcajada de Caronte, terrible, hiriente, mientras se le agitaban las largas barbas grises. Entonces, con mayor fuerza y potencia que el gorgoteo repugnante del cenagal, las risas del barquero y los lejanos gruñidos del perro que guardaba la entrada al submundo en la otra orilla, se elevó el canto de Orfeo y resonó en toda su belleza. Llamaba a Caronte y le rogaba un pasaje en su barca para ir al encuentro de su esposa, sin la cual la vida le resultaba insoportable. Si accedía a esta súplica, sus pasajeros lo aclamarían como el más grande bienhechor del amor. Mientras esto cantaba, la proa de la barca tocó la ribera. El barquero lo invitó a subir y solos los dos atravesaron el pestilente río Aqueronte. En el otro lado, el cancerbero se aproximaba a la
orilla tanto como le permitían las cadenas que lo amarraban a la entrada que debía vigilar. Alargaba sus 3 cabezas para oír mejor. Los 3 pares de ojos y de orejas permanecían inmóviles, abiertas por el asombro de las triples fauces bajo las cuales, laxas, colgaban dormidas las serpientes que solían erizar su cuello. El músico halagó sus oídos enalteciendo a su progenie y mientras cruzaba el umbral del portón que guardaba el monstruoso portero, lo exhortó a recordar su voz y su canto a fin de que, reconociéndolos a su regreso, le permitiera salir. Superada la puerta de acceso, Orfeo se detuvo unos instantes. Su propia respiración le atronaba los oídos, mas fue peor calmarse. De una isla fangosa, aislada en el centro de la tétrica laguna Estigia, llegaban los gemidos de los recién nacidos, el clamor de los reos injustamente ejecutados y los lamentos de quienes se dieron muerte por su propia mano y ahora querrían vivir. Huyó de aquel horror por el único sendero que tenía a la vista y fue a parar a un oscuro campo donde centenares de miles de muertos arrancaban los asfódelos y los devoraban, pues esas flores constituían su único alimento. Orfeo preguntaba a unos y a otros por Eurídice, mas no obtenía respuesta. De pronto, una voz sonó a su espalda. «¿Eres tú, Orfeo?» Volvió el rostro. Ante él se hallaba Pilias, su querido amigo, su maestro. Se lanzó a sus brazos, pero solo estrechó aire. Ambos se emocionaron por el inesperado reencuentro y el noble Tracio se asombró de hallar allí a su discípulo estando vivo. Orfeo le explicó que venía a buscar a su esposa y suplicó su ayuda. «Antes de que sigas buscando, ven conmigo», le aconsejó la sombra. «Debes beber agua de la fuente Nemósine. Está algo escondida y alejada de aquí, pero es el único modo de que los moradores de este reino conserven la memoria». «No puedo entretenerme, Pilias. Lo más importante ahora es encontrar a Eurídice. Beberé después». Su tono era perentorio y además estoy de paso, no soy una sombra. Yo tampoco, fue la sorprendente respuesta de Pilias. «Escucha, Orfeo, lo que aquí ves no son meras sombras, sino almas. El alma es eterna, el cuerpo en cambio es perecedero, una simple envoltura sin ningún valor». El músico apenas atendía a sus palabras. Le urgía seguir con una búsqueda que cada vez se le antojaba más difícil. Los fantasmales rostros de las sombras o las almas o lo que aquello fuera no hablaban entre sí. Vagaban sordas y mudas con la mirada perdida. Sintió que se le oprimía el pecho. ¿Eurídice puede hallarse en un estado semejante? Pilias se encogió de hombros. No lo sabía. Quizá ni siquiera estuviese ya en el Hades. ¿Cómo puede ser eso? La alarma crecía en el corazón del citaredo. Tiene que estar aquí, en algún sitio. Fue envenenada por una serpiente. Expiró en mis brazos. Ay, amigo mío, muchas almas vuelven a entrar en otro cuerpo, ya sea humano, ya sea animal, y regresan a la tierra, respondió Pilias. Te lo he dicho, el alma es inmortal. Busquémosla, por favor.
necesito encontrarla. Me es imposible acompañarte, Orfeo. En esta entrada acojo y oriento a los seguidores de Dioniso. Pero, ¿cómo actuar y comportarse aquí en el Hades? Y añadió, no sin pesadumbre, he tenido que morir para aprender tantas cosas. ¿Qué piensas hacer si la encuentras? Llevármela conmigo. Saldremos por donde he entrado. El alma de Pilias movió dubitativamente la cabeza ante el desasosiego y la falta de reflexión de su discípulo. Su mente, ofuscada por el amor, le presentaba como fácil una acción imposible. El tan cerbero podría permitirle salir a él como persona viva, pero jamás dejaría marchar a un muerto. Si quieres aceptar el consejo de un amigo, escucha. No te demores demasiado aquí dentro, ni permanezcas en las proximidades del río del olvido, el Leteo, pues de él emanan vapores que no te conviene respirar. Su rostro, aunque evanescente y mutable, transmitía aprecio. No busques por tu cuenta a Eurídice, pues es tarea condenada al fracaso. Ve al palacio de Hades y Perséfone y pídeles que te la restituyan. De otro modo dudo que la halles a tiempo de salir con vida de aquí. Tras estas palabras le mostró un camino que se bifurcaba. La senda de la derecha llevaba a los campos elíseos, donde las almas nobles y heroicas disfrutaban de un merecido bienestar. No debía tomar esa, sino la de la izquierda, que conducía al Tártaro, donde penaban severamente sus culpas los impíos. Debía pasar por delante de él y después buscar y traspasar una puerta. El palacio de los dioses se alzaba por aquella parte del Hades. Reflexionó el músico sobre el consejo que acababa de escuchar. No había pensado en ello, pues confiaba en su propia habilidad para entrar y salir. Mas debía ser cierto que ni una sombra ni un alma, si es que era más apropiado llamar así a los espíritus de los muertos, debía moverse sin el permiso de sus soberanos. Comprendía también que en aquellas inmensidades a las que continuamente afluían nuevos muertos procedentes de todo el orbe, sería inútil buscar a su amada. Por otra parte, Pilias había sido en vida un hombre cabal. Decidió atender a sus palabras. Enfiló el ramal izquierdo del camino y al poco le congeló la sangre un resplandor rojizo. El fragor de rocas arrastradas y un fiero rugir de llamas constituían el canto del río Flegetonte, cuyo fluido ardía sin consumirse. Rodeaba por completo una alta roca triplemente amurallada en su cima y cerrada por 3 puertas. De ellas se escapaban alaridos, el silbido de un látigo al restallar, el estruendo de cadenas. Orfeo respiró hondo y siguió adelante. El calor insoportable que producía el río le ardía en la piel. Se la erizaban los aullidos de los supliciados encerrados en la roca. Caminó tan rápido como le fue posible y al poco encontró paralelo al camino un sólido muro de bronce y enfrente el vano de una puerta coronada por un arco. La cruzó. Un ancho río se deslizaba sinuoso por un valle cubierto de verdor. Miles de almas pajareaban por sus riberas y remansos entre los bosques y los declives de hierba, produciendo un zumbido amable que recordaba el de los insectos. Inmensas filas se formaban para llegar al agua,
de la que bebían hundiendo en la corriente las cabezas fantasmales. Una niebla finísima, transparente, surgía de las ondas y flotaba sobre aquella multitud, acrecentada continuamente por nuevas sombras que arribaban en un flujo incesante. Orfeo contemplaba hechizado a las miles que pasaban junto a él por todos lados, sin rozarlo ni prestarle atención. Entre ellas le pareció distinguir un rostro caballuno y un fugaz destello rojizo. Cojeaba un poco. «Mopso, Mopso», gritó mientras la perseguía. La sombra se detuvo. Su rostro era tristísimo, desolador. No respondió nada. «¿No me reconoces, amigo? Soy Orfeo, el citaredo Tracio. Fuimos compañeros en la nave. Durante unos instantes el músico permaneció confuso. Argo, así se llamaba, dijo la sombra mirando hacia otro lado. En cuanto a ti, no sé, éramos muchos. Me sentaba siempre a tu lado, en tu banco de remo, cuando navegábamos a vela. Me hablabas con frecuencia de tu esposa y de tu hogar, a orillas del río Titareso, en Tesalia. He olvidado a muchas personas. Mopso movía negativamente la cabeza. Por esa razón acudes a aquel río a recuperar la memoria, a olvidar del todo. Es el leteo, olvidar para volver a la tierra. Hablaba de manera mecánica, como si no comprendiera el significado de las palabras. Orfeo estaba muy conmovido y al borde de las lágrimas. ¿Dónde estaba su amigo hablador y animoso, intérprete excepcional de los mensajes de los dioses que las aves comunicaban a los mortales? A ese espantoso estado de desmemoria y ausencia quedaban reducidas las sombras de los muertos. ¿Cómo estaría su amada Eurídice? Debía apresurarse. ¿Sabes dónde puedo encontrar el palacio de Hades? Mopso volvió la cabeza en dirección contraria al río Leteo. Luego miró a Orfeo y una diminuta luz de entendimiento brilló unos instantes en los oscuros huecos donde un día estuvieron sus ojos. Regresaré al mundo, quizá nos volvamos a ver. Luego agachó la cabeza y su sombra se unió a la masa informe de muertos que se preparaba para volver a la vida. Mientras tomaba la dirección indicada por su amigo, Orfeo pensaba en que otro cuerpo reviviría a Mopso. Si eran ciertas las palabras de Pilias, sería una mujer, tal vez un león solitario o una hormiga o un asno que obedece con la cabeza gacha a las órdenes de su dueño. ¿Cuántas veces podría revivir un alma? Él mismo, creyéndose un ser único y en cierto modo excepcional por sus dotes para la música, había vivido antes. ¿Acaso lo conocían de una vida anterior los animales que acudían a escuchar su canto? Tal vez contenían almas de hombres o mujeres cuya memoria se despertaba al oír cantar las historias de los héroes y las desventuras de los seres humanos. Mientras se hacía estas preguntas, descendía el citaredo por una pendiente suave, iluminada por una claridad escasa y gris. Más lúgubres aún eran los espectros que por allí transitaban, descarnados, informes y con el rostro borrado, como si jamás hubieran tenido ojos u orejas, y su boca sola fuera un profundo agujero abierto sobre la nada. El músico se estremeció de pavor y de frío.
Le habría indicado bien la dirección, Mopso. Desembocó al fin en una explanada tan oscura que necesitó tiempo para distinguir entre la intensa penumbra algunas formas, altos muros de piedra negra, los contornos de dos torres perforadas por ventanas más lóbregas aún. 7 columnas de mármol pulido sostenían un atrio elevado sobre una escalinata. Ni siquiera los muertos se acercaban allí.